charla de este ciclo, de este primer ciclo que nos habíamos propuesto. Bueno, decirles a todos, sobre todo los que no estuvieron en anteriores jornadas, les pedimos por favor silenciar los equipos y todos los comentarios que tengan que hacer, que nos lo envíen por el mail contacto@virtualway.org, que se los vamos a ir respondiendo. Estaría buenísimo poder hacer, estas charlas más interactivas, pero bueno, somos muchos y la interacción nos interferiría y nos afectaría el desarrollo de la charla. Así que bueno, vamos a empezar entonces con la de hoy, que es cómo interpretar los resultados. Van a ver que la charla de hoy tiene bastante letra, porque como esto lo vamos a pasar a PDF, ¿ya? Y ustedes después, el que quiera, lo va a poder imprimir como para tenerlo a modo de guía para hacer la interpretación de los resultados de Vanedi. Quise tratar de que toda la información les quedara, si bien está todo escrito, está bastante esquemático para que no sea pesado de mirar o de seguir, pero que después le pudiera quedar la información. Así que no se preocupen porque todo esto ustedes saben que les llega y en PDF y lo pueden imprimir. Bueno, la charla la vamos a desarrollar en estos aspectos, en 3 puntos. 1, el desafío de obtener e interpretar el perfil cognitivo. Un segundo punto, que es el análisis de los dominios por módulos y la influencia que tiene uno sobre otro. Y el desafío de integrar funciones para aprender. Bien, en cuanto al desafío de obtener e interpretar el perfil cognitivo, lo primero que tenemos que tener claro es que elaborar un perfil neurocognitivo es una tarea realmente difícil. Nosotros, a modo teórico, la evaluación neuropsicológica la dividimos en módulos, que son los dominios que están descritos en la Vanedi y de los que hablamos en las charlas pasadas, y que esos módulos se elaboran siguiendo modelos teóricos, y esos modelos teóricos son lo que le dan el sustento a las pruebas que se desarrollan en las diferentes baterías, y tomamos esos modelos para desarrollar las pruebas de Vanedi. Pero la cognición sabemos que no funciona en módulos independientes, que hay una estrecha interrelación entre unos y otros, que es un poco lo que ahora vamos a ver para interpretar los resultados, y que precisamente por esa estrecha interrelación que hay entre ellos, la afectación de uno termina repercutiendo secundariamente en otros. Entonces la clave para la elaboración de un perfil neurocognitivo es poder determinar cuáles son los problemas primarios y cuáles son aquellas funciones que se afectan en forma secundaria como consecuencia de las funciones primariamente afectadas. ¿Hasta dónde podemos avanzar con la información que nos da un perfil neurocognitivo? Bueno, la clave de esto está en no ir más allá de lo que un perfil con estas características nos permite realizar. La elaboración de un diagnóstico clínico tiene a la evaluación cognitiva como una faceta más de las muchas que se requieren para esa elaboración clínica, que es bastante más compleja. Pero si llamamos a cada cosa por su nombre, tenemos que poder diferenciar que una cosa es elaborar un diagnóstico de perfil cognitivo y que otra cosa es elaborar un diagnóstico de entidad clínica, que es la que puede estar detrás de ese perfil cognitivo, para la cual el perfil nos puede ayudar. Y acá es importante este punto para ver quiénes podemos usar Vanedi, que cualquier persona que tenga bases de neuropsicología y de poder interpretar una batería puede usar Vanedi. El tema es saber cada uno de nosotros desde qué lugar la usamos y yo voy a terminar esta charla con la representación de un caso clínico para que ustedes vean que elaborar un perfil cognitivo, ¿tá?,
no tiene por qué hacerlo ni un neuropediatra, ni un psiquiatra, ni un neuropsicólogo. ¿tá? Lo podemos hacer con con una buena evaluación, teniendo en cuenta aspectos no solo cuantitativos, sino también cualitativos. Y eso va a contribuir a que un clínico pueda hacer el diagnóstico clínico. Pero ustedes van a ver cómo con el perfil neurocognitivo nosotros tenemos las herramientas más que suficientes para poder elaborar un plan de intervención que ayude al niño a solucionar sus problemas. Bien, entonces, ¿qué tenemos que poder diferenciar? La evaluación cognitiva nos va a dar datos sobre un funcionamiento cognitivo por dominios, y el diagnóstico clínico requiere un nivel integrativo mayor, donde además de ese perfil neuropsicológico, nosotros tenemos que tener la historia clínica, en la cual la historia longitudinal del desarrollo juega un papel muy importante. Tenemos que agregar datos de lo que es la dinámica familiar, de las condiciones socioambientales donde se desarrolla ese niño, las características de la institución educativa, las metodologías de enseñanza, el presentismo, y bueno, toda esa información relevante que en la sumatoria es la que nos va a ayudar a hacer un diagnóstico clínico. Pero para eso, para poder elaborar el perfil cognitivo, nosotros lo que tenemos que hacer es el análisis de los dominios por módulos, ¿tá? Y ver cuál es la influencia que tiene un módulo sobre otro en el desempeño del niño. Entonces, si empezamos por el módulo de atención y funciones ejecutivas, nosotros tenemos que este es un enorme módulo, ¿tá? Es una función sumamente básica, ¿tá? Que interfiere, ambas interfieren en el funcionamiento de los demás dominios, ¿tá? Y a su vez los demás dominios tienen una importante influencia sobre ella. Por esa razón es prácticamente imposible aislar lo que son las funciones de atención y las funciones ejecutivas y lograr obtener pruebas puras que solo nos estén evaluando atención o que solo nos estén evaluando un aspecto de las funciones ejecutivas. O sea, siempre vamos a terminar tocando y mezclando, como vamos a ver, otras funciones. Entonces, eso lo hace complejo. La estrategia está en lograr pruebas que tengan la mayor parte de la carga en el aspecto que nosotros queremos evaluar. O sea, que la mayor carga sea de atención, si estamos evaluando atención. Y que los otros componentes que participan en forma concomitante tengan como menos carga en esa tarea, o sea, que sean menos influyentes, para tratar de que el resultado me exprese en la mejor forma posible la función que estoy evaluando, que en realidad es la atención. Este cuadrito que está sacado del manual de Vanedi es un cuadrito que nos refiere a una clasificación de los tipos de atención, y dentro de estas ver cuáles son las que evalúa Vanedi. Si nosotros tenemos en cuenta como criterio de clasificación el mecanismo implicado, tenemos la atención selectiva, la dividida, la alternante y la atención sostenida. Vanedi evalúa atención selectiva y sostenida. En cuanto al estímulo target, que es hacia dónde va dirigida la atención, nosotros tenemos a estímulos exógenos o a estímulos endógenos. Lo que evalúa Vanedi son los estímulos exógenos. En cuanto a la modalidad sensorial utilizada de la visual o la auditiva, tenemos pruebas que evalúan los dos canales de ingreso de la información, y en cuanto al tipo de control de la atención voluntaria o involuntaria, todas las pruebas corresponden a el tipo voluntario. Las funciones ejecutivas son realmente un constructo complejo, ¿tá? Que el conjunto de esas habilidades permiten organizar, planificar, ejecutar e ir chequeando constantemente las tareas que vamos haciendo. Nos sirven para tener una gran flexibilidad, o sea, ser capaces de, si lo que nos estamos proponiendo, la meta que queremos cumplir, el camino que elegimos no es el correcto, poder ir para atrás, replanificar y reestructurar la tarea. Entonces, las funciones ejecutivas son aquellas que nos permiten cumplir con metas, ¿tá? Pero no cualquier meta, especialmente
aquellas metas que son nuevas para nosotros, que son novedosas y que requieren de una solución creativa. Aquellas metas que nosotros queremos cumplir, que son metas que habitualmente ya venimos realizando, las hacemos con mucha menos carga en funciones ejecutivas, porque las hacemos de un modo más automático. Entonces, cuanto más nueva y más novedosa sea la tarea, más carga tiene en funciones ejecutivas. Entonces, es por eso que las funciones ejecutivas se han convertido como en una pieza estrella de evaluación en lo que son las baterías neuropsicológicas, por la importancia que tiene para la realización y para la resolución de tareas novedosas, y porque ahora vamos a ver, cuando empezamos a descomponer la tarea, que prácticamente no hay tareas que no tengan algo de carga en lo que tiene que ver con atención y funciones ejecutivas. Para recordar rápidamente las tareas del dominio, teníamos 2 tareas de atención selectiva, que actuaban por los 2 canales, el visual y el auditivo, la de sostenida, también por el visual y por el auditivo. Estas 3 últimas, que son de funciones ejecutivas, habíamos separado la memoria operativa por canal visual y auditivo, y habíamos juntado el resto de las funciones ejecutivas en la realización de una tarea que habíamos denominado multitarea, que en este caso era una serie de juegos, que cumple con todos los requisitos que habíamos mencionado antes, las funciones ejecutivas. Es una tarea novedosa para el niño porque no la conoce, tiene que cumplir con una meta, que es el objetivo final que se le propone en la tarea. Entonces va a poner en juego, frente a esa tarea novedosa, todas las estrategias ejecutivas para resolverlas con acierto. Si analizamos cada una de las pruebas que componen Banevi, que evalúan la función, que es la que está arriba en verde, que nosotros queremos evaluar, tenemos que la tarea propuesta para evaluar la atención selectiva por el canal visual, obviamente tiene un componente muy importante de atención selectiva, pero también participan las funciones ejecutivas y las habilidades visoespaciales. No vamos a hacer la descripción de cada una de las 75 pruebas, porque solo necesitamos 3 horas para hacer la descripción más esto. Pero bueno, ustedes a esto les van a quedar, y la descripción de la prueba la tienen en la batería, en el software mismo, para irla mirando. La atención selectiva por el canal auditivo también es una tarea que tiene una carga importante en atención selectiva, pero también funciona con las funciones ejecutivas, sobre todo la memoria operativa, tiene mucha más carga en lenguaje y tiene menos proporción de carga en habilidades visoespaciales. La atención sostenida por el canal visual y la atención sostenida por el canal auditivo tienen las mismas cargas adicionales de funciones ejecutivas, lenguaje oral, para el caso de nube, lenguaje oral no está presente en el espacio, y acá las habilidades visomotoras y espaciales están presentes, pero en menor proporción. Para las tareas que tienen que ver con las funciones ejecutivas, memoria operativa, que exploramos por los 2 canales, y la multitarea, donde unimos todas las funciones juntos, participan la atención sostenida por el canal visual, las habilidades visoespaciales, lenguaje oral, memoria, acá atención sostenida por el canal auditivo, memoria, lenguaje oral y habilidades matemáticas, porque esta es una prueba donde participan las series numéricas, y en la multitarea, tenemos atención selectiva y sostenida, habilidades visoespaciales, memoria y lenguaje oral. Ahora bien, si nosotros cuando pasamos este dominio, tenemos afectado el núcleo que tiene que ver con atención selectiva. Acá nosotros tenemos que un descenso en estas pruebas de atención selectiva pueden darse en forma concomitante, pero también en forma independiente. Cuando estas se dan en forma concomitante, este es un perfil neurocognitivo que se ve con frecuencia en niños que tienen el diagnóstico clínico de trastorno por déficit atencional. ¿Qué se ven con frecuencia en niños que tienen? No quiere decir que el que tenga esto tiene un TDAH, o sea, es
como dijimos al principio, hay que llamar a las cosas por su nombre y poder separar los hallazgos de una evaluación y un perfil neuropsicológico con la clínica. Ahora bien, estas dos atenciones se pueden afectar por separado. ¿En qué casos? Por ejemplo, si tenemos solo la afectación de la prueba por el canal visual, esta no se da en forma aislada y en general se ve en conjunto con alteraciones de las habilidades visoespaciales. Entonces, en este caso, el compromiso de la atención selectiva sería secundario a un compromiso primario de las habilidades visoespaciales. Al revés, si la que se afecta solamente es aquella que involucra el canal auditivo, en general no se ve aislada, sino que se ve asociada con alteraciones del lenguaje oral, y en este caso la alteración primaria sería la del lenguaje, que afectaría en forma secundaria lo que es la atención selectiva. Entonces, esto es como interpretar el resultado cuando tenemos estos aspectos de este dominio comprometidos. ¿Qué pasa cuando cuando la afectación corresponde a la atención sostenida? Se da exactamente la misma dinámica. Cuando se afectan en su conjunto los dos canales de procesamiento de la información, en general se ve en niños que tienen diagnóstico de trastorno por déficit atencional. También se puede dar en forma separada, este estar comprometido y este no, o a la inversa. Cuando se compromete la atención sostenida por el canal visual, se asocia frecuentemente con alteraciones de habilidades visoespaciales, y cuando se afecta el canal auditivo, se asocia frecuentemente con alteraciones primarias a nivel del lenguaje. ¿Qué pasa cuando el dominio afectado, el aspecto afectado de este dominio corresponde a las funciones ejecutivas? Aquí podemos tener por separado afectación de la memoria operativa por un lado y el resto de los componentes ejecutivos por otro. Si nosotros tenemos afectada la memoria operativa por el canal visual y auditivo en su conjunto, esto se ve con frecuencia en niños que tienen un diagnóstico de trastorno por déficit atencional, en los cuales predominan los síntomas disejecutivos. Cuando están afectadas en forma independiente, si se afecta el procesamiento de la información visual, se asocia alteraciones de habilidades visoespaciales. Cuando se afecta el procesamiento por el canal auditivo, en general lo que está afectado primariamente es el lenguaje oral. Y cuando está afectada la multitarea, en general, esto lo que nos informa es que el niño está teniendo una dificultad en utilizar en conjunto todos los componentes del sistema ejecutivo, y esto se ve con frecuencia en niños que tienen trastorno por déficit atencional con predominio de síntomas disejecutivos. Si relacionamos este dominio de atención y funciones ejecutivas con otros dominios, ¿qué es con qué nos encontramos? Y bueno, nos encontramos con que, como vimos cuando hicimos el desglose de las funciones, que de alguna manera todas tienen algún peso en el rendimiento del niño en esta función concreta que nosotros queremos explorar, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros ponemos una tarea de atención, estamos haciendo que el niño manipule la información a corto plazo. Por ejemplo, cuando en la prueba de Draco está buscando en ese parque un perrito concreto, tiene que tener en su memoria lo que es el perrito que tiene que identificar. O sea que la memoria a corto plazo la está utilizando en forma permanente, y para otras tareas tiene que recurrir a memoria a largo plazo. Las habilidades metalingüísticas se apoyan especialmente en las habilidades de atención y de memoria operativa, porque cuando le decimos a un niño que descomponga una palabra en los fonemas que la constituyen, el niño tiene que retener en su memoria operativa, o sea, tiene que retener esa información online para hacer el procesamiento de separación fonológica correspondiente. Por otro lado, la teoría de la mente y las pruebas que la componen tiene una relación muy importante con las funciones ejecutivas.
O sea, hay una estrecha relación entre lo que es teoría de la mente, lenguaje y funciones ejecutivas. En los últimos años se ha trabajado mucho en identificar cuáles son los componentes de las funciones ejecutivas que más se relacionan con las pruebas de teoría de la mente. Y se encontró que aquellos son la memoria operativa, el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva y la planificación. Todas ellas que estarían implicadas en el dominio de teoría de la mente. Con respecto al lenguaje oral, que ustedes se acuerdan que habíamos dicho que el lenguaje oral, que es una función hoy innata, porque estaba incluida en el código genético, en un momento no lo estuvo, y para crearse de alguna forma se apoyó en las habilidades que sí hace más de 2 millones de años eran innatas. Entonces el lenguaje siempre va a estar acompañado, ¿tá?, de otras funciones. Su función está junto con otras funciones, y dentro de ellas la atención y funciones ejecutivas forman un rol, tienen un rol muy importante, tienen un peso muy importante. Nomás en el lenguaje, para la producción del lenguaje, se requiere una organización, una planificación del discurso, ¿no? Tener flexibilidad, la espera de turnos, digo, tiene realmente un peso que es importante. Las habilidades visoespaciales también se apoyan en forma importante en este dominio. Por ejemplo, para realizar tareas como son la copia de figuras, se requiere una organización, una planificación, o para la tarea de bloques, donde el niño tiene que reproducir un modelo bidimensional al lado del modelo que tiene representado, también pone en juego todas sus funciones ejecutivas para organizarse, planificar y ejecutar la tarea. El lenguaje escrito como habilidad adquirida, ¿tá?, se apoya también en lo que es el sistema atencional y ejecutivo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el niño, para el desarrollo de lo que era el lenguaje escrito, uno de los primeros procesos que tenía que hacer era pasar de una utilización implícita del lenguaje a una utilización explícita del lenguaje, y que para eso necesitaba poner toda su atención en el lenguaje. Entonces, la atención juega sin duda un rol que es sumamente importante. Con respecto a las matemáticas, pasa lo mismo que para el lenguaje escrito. Las matemáticas estaban en una transición entre lo que era el lenguaje oral y el lenguaje escrito, en el sentido que tenían un componente innato, pero que tenía un componente adquirido, y ahí la atención, tanto selectiva como sostenida, y las funciones ejecutivas juegan un rol relevante en este aprendizaje. Si pasamos al dominio de memoria, y nos basamos a el modelo que se tomó para diseñar las pruebas de Van Eddy, que es el modelo de Cowen, nosotros podemos distinguir estos tipos de alteraciones de memoria: las de corto plazo, las de largo plazo, la de memoria operativa, que como muchos autores la incluyen como parte del sistema ejecutivo, lo referimos anteriormente, y las alteraciones en la memoria procedimental o aprendizaje implícito. Estas se pueden alterar en forma aislada o combinada. ¿Por qué? Porque están en lugares estratégicos del encéfalo, pero que están separados, o sea, las lesiones de una de esas áreas no necesariamente implica la lesión de otra. Este es el resumen de las pruebas que integran este dominio. Y si hacemos el desglose, nosotros tenemos que en las pruebas que tienen que ver con memoria explícita a corto plazo, las que utilizan el canal auditivo, tienen, además de la memoria, una carga importante en lenguaje oral, en atención selectiva por el canal auditivo, en memoria operativa por el canal auditivo. Las que utilizan el canal visual también tienen una carga en atención selectiva por el canal visual, memoria operativa por el canal visual, habilidades visoespaciales, y también lenguaje oral, pero en menor proporción. ¿Por qué decimos lenguaje oral? Porque, por ejemplo, en
En la prueba del mapa, donde al niño se le presenta la figura del mapa y debajo de eso aparecen distintas figuras que el niño después tiene que ubicar de acuerdo a cómo fueron apareciendo en el mapa, es inevitable que figuras como el mono, la espada, el cofre, el niño cuando las ve no las asocie, no haga una asociación auditivo-verbal de esa imagen. Entonces el lenguaje de alguna forma termina participando, pero en menos proporción. La carga más importante es la visoespacial, que es la que se quiere precisamente lograr para evaluar la memoria explícita a través de ese canal. En la memoria explícita a largo plazo tenemos los dos canales de información y tenemos los mismos componentes de carga cognitiva en las pruebas, por el canal auditivo y por el canal visual. En las pruebas de memoria implícita también exploramos los dos canales, el canal auditivo y el canal visual. Pero estas pruebas también tienen carga importante en lo que es atención selectiva y sostenida, en memoria operativa, porque el niño va a ir recordando una seriación, y en habilidades visoespaciales, cuando usamos el canal visual, y cuando usamos el canal auditivo, la carga visual es menor y juega un rol más importante lo que tiene que ver con lenguaje oral. ¿Qué pasa cuando tenemos un compromiso de memoria explícita a corto plazo? Como al igual que lo que pasaba con el sistema atencional, estas dificultades en la memoria explícita a corto plazo pueden verse en conjunto o pueden verse en forma separada. Si se almacenan en su conjunto, muchas veces están vinculadas con problemas atencionales. Los trastornos primarios de memoria en el niño son muy raros, ¿tá? Y son muy raros, tan raros son que en la clasificación del DSM-5 y del CIE-11 no están clasificados los trastornos mnésicos. Se dan en niños con síndromes hipóxicos isquémicos, donde se lesiona como el disco duro donde se almacena la información. La mayor parte de los problemas de memoria que tienen los niños son secundarios a otro problema primario. Por eso, lo más común, ¿tá?, es que se afecte uno de los dos canales, el canal auditivo en forma secundaria a los problemas del lenguaje, y el canal visual en forma secundaria a los problemas, a las habilidades visoespaciales, ¿tá? Y en general, cuando están estos canales, estas funciones comprometidas, van a tener repercusión y se van a ver afectadas pruebas que están vinculadas con el lenguaje escrito y con matemáticas, como ahora vamos a ver. ¿Qué pasa cuando lo que está afectado es la información, la recuperación de información a largo plazo? También pueden verse afectadas en conjunto o por separado. Cuando están afectadas en conjunto, lo mismo, muchas veces se deben a dificultades en el procesamiento de la información, en guardar la información o en recuperar la información, más que en lesión en el almacén mismo de la información. Cuando está descendido el canal auditivo, es muy frecuente que estén asociadas a problemas del lenguaje, y cuando está afectado el canal visual, es muy frecuente que estén asociados a habilidades visoespaciales. Y muchas veces esto es secundario a un problema de atención que determinó una falla en lo que es procesar la información a corto plazo, y si no se procesó la información a corto plazo y no se guardó en el almacén correspondiente, difícilmente se puede explicitar de la memoria a largo plazo, recuperar información que no fue guardada. ¿Qué pasa con la memoria implícita? La memoria implícita pasa lo mismo que las otras memorias, pueden fallar en su conjunto o pueden fallar por separado. Las dificultades en conjunto de los dos tipos de memoria implícita son mucho más difíciles de encontrar que las anteriores. Lo más común son las fallas secundarias. En el caso visual,
No, está bien. En el caso visual, pero esta diapo me quedó mal y esto está invertido. Se los voy a arreglar cuando la imprima. Pero se los digo, en el canal visual, las habilidades visomotoras son las que están comprometidas, y en el canal auditivo, el lenguaje oral. La relación con otros dominios. Bueno, la memoria, como vimos, tiene un fuertísimo vínculo con lo que tiene que ver con atención y funciones ejecutivas. Cuando nosotros, para memorizar, ya sea en la memoria a corto plazo, a largo plazo, explícita o implícita, el primer paso es atender el material que queremos procesar y que queremos guardar. Entonces, por eso se dice que la atención es la puerta de entrada al aprendizaje. ¿Por qué? Porque la información, antes de ser procesada por este dominio de memoria, tiene que pasar sí o sí por el dominio de atención, ¿tá? O sea, es necesario atender a esa información. Entonces, toda información que no es atendida, secundariamente va a repercutir en los distintos tipos de almacenaje. Con respecto a las habilidades metalingüísticas, también tiene un fuerte vínculo, sobre todo lo que tiene que ver con las habilidades de memoria implícita para automatizar todo lo que son las reglas, las distintas reglas gramaticales. En teoría de la mente, la memoria tiene importancia, por ejemplo, cuando nosotros queremos, en las pruebas que tenemos que reconocer emociones a partir de expresiones faciales o sentimientos a partir de determinadas situaciones, no nos basta con mirar expresiones faciales o escuchar un relato para ver qué siente. Nosotros tenemos que recuperar todas esas emociones y las recuperamos de la memoria a largo plazo. Lo mismo pasa en las pruebas de falsa creencia, que es la de historias, que es la de falsa creencia de primer orden, y historias 2, que es la de falsa creencia de segundo orden, ¿tá? Aquí lo mismo, tenemos que recuperar información guardada para poder interpretar esa historia adecuadamente que nos están comentando. Además, tenemos que poder entender las determinadas consignas para hacer una recuperación adecuada de la memoria a largo plazo. Con respecto al lenguaje, es muy importante porque los problemas en el lenguaje nos van a determinar fallas en lo que es el procesamiento de la información auditivo-verbal. Eso nos va a determinar problemas en el adecuado almacenamiento de esa información, y por lo tanto, cuando queremos recuperar esa información va a ser difícil de recuperar porque no fue almacenada o no fue almacenada en forma correcta. También todo lo que tiene que ver con la memoria, lo que tiene que ver con aspectos visoespaciales, como es, por ejemplo, la prueba de las praxias bucolinguofaciales, de los movimientos en la boca. Para poderlo hacer, tenemos que recuperar información, mantenerla online para poder hacer la misma repetición de gestos. Por otro lado, tenemos pruebas del lenguaje de nominación, ¿tá? Donde tenemos que nominar objetos, y por otro lado, donde tenemos que señalar objetos que se nos dicen. Eso implica recuperar de la memoria semántica las palabras que se nos están pidiendo que señalemos, o las figuras que tenemos que nominar. Lo mismo en las pruebas que nos piden series semánticas de comidas, animales o profesiones, toda información que tenemos que ir a buscar de nuestra memoria semántica, y para la comprensión del discurso también tenemos que recuperar información lingüística de la memoria a largo plazo. Por otro lado, lo que tiene que ver con aprendizaje implícito nos permite comprender o aprender del lenguaje en forma implícita todo lo que tiene que ver con las reglas gramaticales, la morfosintaxis, ¿tá? Entonces juega un papel muy importante en lo que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje. En cuanto a las habilidades visoespaciales, la memoria también juega un rol importante,
por ejemplo, en lo que tiene que ver con pruebas como figuras entreveradas, donde las figuras están sobrepuestas y el niño tiene que identificar algunas de ellas, tenemos que apelar a la memoria a largo plazo, recuperar las palabras desde el almacén semántico para nominarlas. O lo que tiene que ver con las posiciones de los lápices en el espacio, rompecabezas, donde tenemos que de alguna manera hacernos una representación de la figura para llevar la figurita que corresponde al lugar correspondiente. Las pruebas de memoria implícita, la memoria implícita tiene un rol muy importante en pruebas que corresponden a este dominio, como es, por ejemplo, la escritura rápida, donde nosotros tenemos que automatizar un proceso que es visomotor y espacial para lograr una escritura a una velocidad adecuada. La memoria para el lenguaje escrito, para el desarrollo del lenguaje escrito, juega roles muy importantes, y si repasáramos las rutas que vimos, el modelo de doble ruta, ¿no? Veríamos el peso que tiene la memoria a corto plazo en el buffer grafémico y fonológico de entrada y de salida, y qué peso tiene la memoria a largo plazo en el lexicón fonológico y ortográfico de entrada y de salida. Por otro lado, cuando se hace la comprensión lectora y luego las preguntas sobre el texto, también tenemos que apelar a lo que es memoria a corto y a largo plazo, y en pruebas, en tareas de comprensión y producción morfosintáctica y activaciones de representaciones léxicas, también tenemos que recuperar información sumado a la memoria operativa que la tiene que sostener esa información online mientras nosotros procesamos la tarea. El aprendizaje implícito nos permite aprender las reglas ortográficas, también nos permite tener una adecuada velocidad lectora, ¿tá? Y nos permite aprender en forma implícita todo lo que tiene que ver con el sistema de puntuación. Con respecto a las matemáticas, también la memoria juega un rol muy importante, ¿tá? Los tres tipos de memoria, lo que es memoria a corto plazo, lo que es memoria a largo plazo y lo que es memoria implícita. Lo que tiene que ver con el lenguaje oral. El lenguaje oral es una función que se apoya, como vimos, en otras funciones, su desarrollo está apoyado en otras funciones, por lo tanto, todas las tareas del lenguaje oral van a tener un peso importante en cualquiera de las pruebas que nosotros desarrollemos. Este es un esquema que era el resumen de las tareas de este dominio, y arriba nosotros tenemos a qué aspectos, qué es lo que estamos evaluando de lenguaje oral. Esto ya las habíamos visto en charlas anteriores, y ahora vamos a ver los componentes, ¿no?, que tienen cada una de estas tareas, que también los vamos a pasar rápidamente para poder llegar después al caso clínico, ¿tá? Pero ustedes vean las cargas importantes que tienen en prácticamente todos los dominios que estuvimos viendo. Atención, funciones ejecutivas, distintos tipos de memoria, habilidades metalingüísticas, otras además teorías de la mente. ¿tá? En repetición de palabras y de palabras inventadas se repiten las mismas cargas en los otros dominios. En las pruebas de discriminación auditiva, comprensión y producción léxica, también tienen carga en atención, funciones ejecutivas, memoria y habilidades metalingüísticas. Las pruebas de comprensión léxica y fluidez de producción léxica, los dos aspectos también tienen carga, atención, funciones ejecutivas, memoria, habilidades metalingüísticas. Las que tienen mucho componente visual empiezan a tener carga importante en otro dominio como ese de las habilidades visoperceptivas.
Las tareas de comprensión morfosintáctica también tienen influencia en estos dominios que estuvimos mencionando, y cuanto más componente visual, aparece el dominio participando de habilidades visoperceptivas. Las tareas de producción morfosintáctica y la de comprensión morfosintáctica también son tareas que se apoyan. Vieron que no tenemos tareas en el lenguaje, no hay ninguna tarea donde no tenga peso. La atención selectiva y sostenida por el canal auditivo, las funciones ejecutivas, la memoria en general, las habilidades metalingüísticas, y si tuviéramos que resumir, diríamos que a esto le sumamos las habilidades visoperceptivas y espaciales en aquellas pruebas que además tienen un componente, un input visual de información que es importante. Con producción gramatical pasa lo mismo que vinimos diciendo, se repiten los mismos dominios, y este es un esquema que sirve al momento de tener que identificar dónde pueden estar en el modelo los problemas que podemos encontrar si pruebas de este dominio nos dan descendidas. Este es el modelo neuropsicológico que propusieron Gebr y Müller, y esto es una modificación de lo que Narbona propuso en base a este modelo, ¿no? Y las pruebas están diseñadas un poco siguiendo este modelo, de forma tal que si ubicamos con los números cada una de estas pruebas, ¿tá? Podemos más o menos identificar dónde podrían estar los problemas. Nosotros tenemos que esta área, si dividimos este esquema en dos partes, tenemos que la mitad izquierda corresponde a todo lo que tiene que ver con recepción, la mitad derecha con todo lo que tiene que ver con expresión, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos poniendo las diferentes pruebas, tenemos que las pruebas de palabra igual y diferente corresponden a lo que es la prueba de discriminación auditiva. Nosotros tenemos que la 5.2 es la prueba que tiene que ver con producción del lenguaje, porque son las praxias bucolinguofaciales. La prueba de repetición de palabras también es una prueba de discriminación auditiva, y también evalúa la habilidad para discriminar fonemas que están muy próximos, que son muy similares en una misma palabra. La prueba 5.4, que es repetición de palabras inventadas, que evalúa la habilidad para codificar y decodificar a nivel fonológico. La 5.5, que el niño a partir de palabras incompletas tiene que elaborar una palabra completa. En esta prueba el niño tiene que hacer una clasificación por categorías semánticas al tener que nombrar objetos de una escena que van apareciendo. Tenemos la prueba inversa, donde se le pide al niño que señale, que nombre objetos que señale objetos que le van diciendo, que le van nominando. Una prueba donde el niño tiene que nombrar por categorías semánticas comidas, animales y profesiones. Una prueba de seguimiento de instrucciones, que es una prueba con mucha carga en memoria operativa, ¿tá? Donde el niño tiene que hacer cada vez consignas que son más complejas. Es una prueba receptiva y semántica, y evalúa los niveles léxico y morfosintáctico. Una prueba de doble sentido, donde el niño tiene que inferir, y por lo tanto tiene que evaluar el sentido metafórico del lenguaje y realizar un proceso de abstracción. La prueba de imágenes y frases, donde a partir de una imagen el niño tiene que elaborar una frase, y para niños más grandes, a partir de una palabra, de distintas palabras, tiene que elaborar frases.
la de frases incorrectas, donde el niño tiene que decir cuál es el error sintáctico que está en esa prueba. Acá el niño tiene que señalar en imágenes las figuras que corresponden a las categorías semánticas, juegos, comida y ropa. En distintas situaciones el niño tiene que detectar lo que son los aspectos pragmáticos del lenguaje y su utilización en la interacción social, y en la comprensión del discurso, que es el nivel más alto y más complejo, que evalúa la comprensión del lenguaje a nivel discursivo. ¿Por qué me quedó esto así? Bueno. ¿Cuáles son los otros dominios que están vinculados con las pruebas de lenguaje oral? Bueno, están muy vinculados. Como ya dijimos, no hay aspectos del lenguaje que no se vinculen con atención y funciones ejecutivas, con habilidades metalingüísticas, donde hay un paralelismo en el desarrollo de las habilidades lingüísticas y metalingüísticas, donde el desarrollo de una fortalece a la otra y viceversa. Con las pruebas de teoría de la mente, también está muy relacionado, ¿tá?, con las habilidades visomotoras y espaciales, como ya dijimos, en pruebas que tienen mucho componente visomotor y espacial, como es la prueba del mapa. Es inevitable de que el niño señale, esa imagen que está representada visualmente, se haga una representación verbal de esa figura. Bien, pasamos al dominio de habilidades metalingüísticas, ¿no?, dominio fundamental para el desarrollo tanto del lenguaje oral como para el aprendizaje de la lectoescritura. Teníamos actividades que correspondían a pruebas de unión fonémica, de segmentación y manipulación fonémica. Vemos el peso importante. La interrupción, que no estaba la pantalla. No se ve la pantalla. Ah. Alguien compartió su pantalla, me parece. ¿Ahí? No. No, ahí todavía no, Sandra. Bueno, espera. Y ponete el audio. Bien. ¿Ahí? ¿Ahora sí? Correcto. Sí. Está perfecto. Bien, estábamos analizando el dominio de habilidades metalingüísticas y estábamos viendo la carga que tenía este aspecto en otros dominios cognitivos. Como vemos, se repite la situación de la participación de la atención selectiva y sostenida, de las funciones ejecutivas, sobre todo de la memoria operativa, de lo que tiene que ver con memoria, porque de alguna forma nosotros tenemos que traer la palabra que queremos unir los sonidos de la memoria a largo plazo, la tenemos que traer a la memoria a corto plazo y de ahí a la memoria operativa para sostenerla online mientras hacemos el proceso, y la influencia que esto tiene en el desarrollo del lenguaje escrito.
Para la segmentación fonémica se da la misma participación a la que se suma para las pruebas de conteo de sonidos las de habilidades matemáticas. Las habilidades metalingüísticas tienen una fuerte relación con lenguaje oral, lectura y escritura, y con habilidades matemáticas, un fuerte vínculo con lo que tiene que ver con memoria, tanto sea para almacenar como para recuperar información que queremos procesar, con atención y con funciones ejecutivas. Con respecto a las habilidades visomotoras y espaciales, estas tienen un desarrollo que se va realizando por la integración de lo que es la percepción, habilidades motoras y habilidades espaciales. Estas son las pruebas que resumían el dominio, la evaluación del dominio, y vamos a analizar rápidamente los componentes que tienen peso en cada una de estas pruebas. Se repite la situación de que atención, funciones ejecutivas, memoria tienen un peso importante en esta tarea y en otras que vimos. Las que son con consignas verbales se le suma el lenguaje oral, porque acá en figuras entreveradas, por ejemplo, el niño tiene que nominar la figura. Por eso, como tiene una carga en lenguaje oral, pero en lo que no estamos evaluando el lenguaje oral, si el niño, por ejemplo, en vez de la figura que tiene que nombrar es un libro, y no le sale la palabra libro, pero nos dice es eso que tiene hojas, que sirve para, nosotros la tomamos como verdadera, porque lo que queremos ver es si identifica la figura, no estamos explorando el lenguaje oral, pero fallas en el lenguaje oral pueden hacer que nos cueste interpretar lo que el niño quiere decir en esa figura, y por lo tanto está interfiriendo con este dominio. Las otras pruebas, sobre todo también las de escritura, tienen un alto peso en lo que tiene que ver con atención, funciones ejecutivas y memoria, pero se repiten las funciones que participan en las diferentes tareas. La relación con otros dominios, como vimos, atención y funciones ejecutivas, juegan un rol muy importante. Estas tienen más peso en algunas tareas que en otros, sobre todo las funciones ejecutivas, que tiene un peso muy importante en las tareas donde el niño tiene que reproducir esa figura bidimensional, en la copia de dibujos, o en los caminos donde el niño tiene que ir por el medio del caminito, hacer una reproducción con el lápiz, sin salirse y sin tocar los bordes. En memoria es muy importante lo que es el almacén visual de información para lo que es el procesamiento de la información, visual. Lo mismo para nosotros, ir, como dijimos, a figuras entreveradas, a la nominación de las figuras, sí o sí tenemos un peso importante en lo que es la memoria y en la información auditivo-verbal, de donde tenemos que recuperar la palabra para nombrar la figura. Lo mismo en la prueba 6.10, que es la prueba de fútbol, donde el niño tiene que identificar cuál es el lado derecho, cuál es el lado izquierdo. Lo mismo, todas esas palabras el niño las tiene que ir recuperando de su almacén semántico para poder cumplir con una tarea que es visoespacial. La memoria implícita tiene un rol muy importante en tareas que generan una automatización, como es la tarea de escritura rápida, por ejemplo. Las pruebas de teoría de la mente se apoyan fuertemente en lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas. Hay autores que sostienen que tienen un desarrollo paralelo, otros sostienen que la teoría de la mente favorece el desarrollo de las funciones ejecutivas, y un tercer grupo de autores que son las funciones ejecutivas las que sostienen el desarrollo de teoría de la mente. Sea como sea, y tomemos el criterio del autor que tomemos, hay una fuerte relación entre teoría de la mente y funciones ejecutivas. Estas son las pruebas. En los componentes de las pruebas siempre tenemos una carga muy importante de atención y funciones ejecutivas, pero también las diferentes situaciones que nos permiten evaluar estas pruebas obligan a hacer funcionar lo que es la memoria a corto y a largo plazo, donde tenemos que traer información, por ejemplo, el reconocimiento de emociones
a partir de expresiones faciales, que es la tarea esta de caras, nosotros tenemos que rememorar el nombre de la emoción, ¿tá? Recuperar para poder nominarlo. Y lo mismo en sentimientos, que es a partir de información con apoyo verbal y visual, lo mismo, tenemos que recuperar información de la memoria a largo plazo para responder acertadamente a esa tarea. Y lo mismo pasa con las pruebas de falsa creencia de primer orden y de segundo orden. La relación importante con el lenguaje oral, bueno, con las funciones ejecutivas, es esta asociación en la cual yo ya les dije que hay 3 autores que plantean desarrollos en forma nunca independiente, siempre en paralelo, uno depende de otro, o teoría de la mente, funciones ejecutivas, o funciones ejecutivas de teoría de la mente. Con memoria siempre tenemos que recurrir a aspectos, recuperar información de la memoria a largo plazo. Y finalmente nos encontramos con el desafío de integrar todas estas funciones para poder aprender. Entonces, nosotros utilizamos todos estos dominios, ¿tá?, para generar otros 2 dominios a través del aprendizaje, que era el lenguaje escrito y las habilidades matemáticas. Por eso es que si nosotros volvemos a aquellas figuras que hablamos en la charla pasada, y ubicamos las distintas pruebas que componen estos dominios, vamos a ver que en estas pruebas hay cargas importantes de memoria a corto plazo, memoria operativa, lenguaje oral, habilidades visoespaciales, ¿ah? Más carga en lenguaje oral unas, menos carga en lenguaje oral otras, más carga en habilidades visoperceptivas y espaciales unas. Lo mismo pasa en el modelo de doble ruta de la escritura, y lo mismo en el modelo simple de lectura y escritura. ¿Tá? Acá el peso que existe de carga en los dominios son pesos importantes, y por lo tanto ahora cuando pasemos un caso clínico y veamos la evaluación, la importancia que tiene no solo evaluar estos dominios de lectura y escritura, sino que hacer una evaluación concomitante de todos los dominios que tienen peso en estas tareas. Si vamos al modelo de triple código, tenemos, obviamente, lo que tiene que ver con el sistema auditivo verbal, va a tener más influencia de lo que es el lenguaje oral, y lo que tiene más que ver con el sistema visual arábigo, va a tener mucho más peso lo que son las habilidades visomotoras y espaciales. Y siempre va a haber alguna repercusión en la parte de resolución de problemas, porque está integrando los 3 sistemas de alguna manera. Entonces, si nosotros tuviéramos un caso clínico, por ejemplo, donde tuviéramos un varón de 9 años que está cursando 3er grado escolar. Muy, muy sintético y muy breve el caso para poder ver las cosas concretas, ¿no? El motivo de evaluación son dificultades en la lectura y escritura que afectan la comprensión lectora, dificultades en matemáticas, distractibilidad, no logra organizarse en la realización de las tareas. De la historia longitudinal del desarrollo se destaca un enlentecimiento en el desarrollo del lenguaje y desatención. De las pruebas realizadas, tenía descendido la prueba de nominación de letras. En el modelo de doble ruta tenía muy descendido las pruebas de lectura inventadas, y en la ruta léxica, con menos severidad, pero también tenía descendida la lectura de palabras y la velocidad lectora. En la nominación de letras tenía también valores descendidos. En el modelo de escritura tenía descendidas las pruebas de dictado de palabras inventadas y la de dictado de palabras, y en lo que tenía que ver con matemáticas tenía descendido, sobre todo lo que tenía que ver con el sistema auditivo verbal y con los procesos de transcodificación que involucraban al sistema auditivo verbal. Y como este componente estaba afectado, también había un descenso en la prueba de problemas matemáticos.
Entonces digo, nosotros tenemos un niño que obtuvo resultados descendidos en pruebas que tenían una carga importante en lo que era lenguaje oral, habilidades metalingüísticas, atención y memoria operativa. Entonces se complementa la evaluación con la evaluación del lenguaje oral, de la atención, de las funciones ejecutivas y de la memoria. En las pruebas de atención y funciones ejecutivas nos encontramos con un descenso en la atención selectiva, sostenida y en memoria operativa que involucraban al canal auditivo. En las pruebas de memoria teníamos descendidas las pruebas que involucraban al canal auditivo, tanto lo que tenían que ver con las pruebas a corto plazo, las pruebas a largo plazo y las pruebas de memoria implícita. En habilidades metalingüísticas tenían todas las pruebas descendidas, y en las que tenían que ver con lenguaje, tenía un descenso en las pruebas vinculadas con repetición de palabras invertidas, que corresponden al reconocimiento fonológico, a las de palabras incompletas, que corresponden al mismo nivel del lenguaje de afectación, aquellas pruebas que el niño tenía que hacer un seguimiento de instrucciones, donde no entendía las tareas y que tienen más una representación a un nivel morfosintáctico, en palabras y frases donde el niño tenía que realizar una programación sintáctica para elaborar una frase a partir de las palabras que se le decían. Y tenía dificultades para identificar las frases incorrectas, para ver dónde estaban los aspectos gramaticales que eran incorrectos en esa frase. Entonces, en conclusión, tenemos un niño que presenta una afectación primaria en lo que tiene que ver con habilidades metalingüísticas y lenguaje oral, que comprometía tanto los niveles fonológicos como morfosintácticos. Secundariamente tenía afectada la atención selectiva y sostenida, que utilizaba el canal auditivo como puerta de ingreso de la información, y por lo tanto estaban afectadas estas pruebas que implicaban que el niño procesara información auditivo-verbal. En memoria operativa fallaban las pruebas que tenían compromiso del canal auditivo. Fallaban las pruebas que vimos de lectura y escritura, y en habilidades matemáticas todas aquellas tareas que requerían apoyo auditivo-verbal. Entonces, si nosotros podemos sacar estas conclusiones del análisis que yo rápidamente traté de exponerles, nosotros podemos hacer la elaboración de un perfil cognitivo, que sería esto: cuál es lo que está primariamente afectado, qué es lo que está secundariamente afectado, y nosotros podemos elaborar un programa de intervención con el niño. Y acá nadie hizo diagnóstico de trastorno específico del lenguaje, dificultad específica o inespecífica de la lectura, de las matemáticas. Eso entra como en otro nivel de discusión, en el cual esta información obviamente que nos sirve para elaborar esos diagnósticos, pero no tenemos que meternos en eso, ¿no? En ese nivel de diagnóstico para poder realizar o planificar una intervención. Solo con la interpretación de lo que sería un perfil cognitivo, y con el criterio de viendo cuál es el motivo de consulta, por dónde empiezo la evaluación, de acuerdo a eso qué es lo que tengo descendido, y de acuerdo a eso que tengo descendido, ¿qué otros dominios o aspectos de la cognición me involucran para poderlos evaluar en forma secundaria y ver dónde está el problema principal y sobre qué funciones se está repercutiendo? Es suficiente para elaborar el perfil neuropsicológico y poder iniciar un plan de intervención. Creo que la charla de hoy fue, me parece que la más pesada de todas, pero me parecía importante que ustedes de alguna forma tuvieran como ese desglose, ¿no? de las funciones, que lo pudieran tener presente cada vez que elaboran o que realizan una evaluación y realizan un informe,
vista, y que les sirviera como para identificar si esto está afectado, qué otros aspectos pueden estar comprometidos, y que los puedan evaluar en forma concomitante para hacer esto en la forma más acertada, que es en definitiva como vamos a poder ayudar al niño. Bueno, dejamos por acá. Me gustaría decir de poder escuchar comentarios o contestar preguntas, pero bueno, lo haremos a través del mail, y ya tendremos oportunidad de organizar, algunas charlas o talleres con grupos más reducidos, y poder hacer ese intercambio que a mí me enriquece mucho el feedback que ustedes me puedan dar. Bueno, muchísimas gracias a todos, y bueno, que tengan buenas noches. Gracias. Muchas gracias para todos. Gracias, muchas gracias a todas y todos.